Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Hoy hablaremos sobre la cuarentena, el confinamiento y los niños. Por eso nos acompaña la doctora Gabriela Gigli, quien es médico pediatra. Un gusto recibirla. Bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad, Daniela, de poder conversar un poco contigo sobre todos los efectos que está produciendo el confinamiento en nuestros niños y niñas. Sí, bueno, veíamos en la parte anterior que existen algunas reacciones negativas, pero tenemos que buscar también cómo convertirlo en positivo también como familia para ayudar al crecimiento y desenvolvimiento de estos niños, porque ellos siguen creciendo y siguen siendo niños a pesar de que estamos viendo una realidad totalmente distinta. Por supuesto, sí, y la capacidad de adaptación de ellos a los cambios es enorme. Por lo tanto, bueno, tenemos que tratar de sacarlo positivo, pero sí tratar de rescatar todo lo negativo para hacer cambios en la dinámica familiar, porque el tiempo de cuarentena y pandemia todavía, y tenemos que, sigue, continúa y tenemos que prepararnos para ese desconfinamiento de manera progresiva y tenemos que estar todos preparados para ello. Sí, a pesar de que al principio creíamos que los niños no se infectaban o no se enfermaban con el COVID-19, ya este tiempo nos ha demostrado que sí, que muchos son asintomáticos e incluso pueden tener complicaciones mayores y hay que cuidarlos igual que el resto del núcleo familiar. Exactamente, eso es importante puntualizarlo, comenzar por allí porque aclarando esos dos puntos, sí. Primero se pensaba que no se infectaban y sí. En las últimas cifras recientes que hemos tenido para este año en el país, las oficiales, se está revelando que hay un incremento en el número de niños contagiados. Significa que no los estamos cuidando como es, ¿no? Evidentemente, este confinamiento de alguna manera no se está llevando del todo o las medidas dentro del hogar porque se están contaminando los niños. Y de alguna manera está ocurriendo esto. Sí. Y por otra parte, se pensaba que ellos eran vectores mayores del virus y está determinado en estudios recientes del CDC que ellos no transmiten más que los adultos. Entonces, bueno, eso genera porque los niños eran vistos como factores y vectores del virus y los adultos. Solo que sí podemos tener algunos asintomáticos y tener personas mayores en casa y que se puedan ver afectados. Y que se puedan ver afectados, ha pasado, pero también tenemos adultos asintomáticos y también ha pasado. Entonces, la igualdad, es responsabilidad de los niños. No todo es responsabilidad de los niños. Claro, donde vemos también que aún no hemos visto mayor avance es en inmunización para los pequeños en el mundo. Hasta ahora no hay ninguna vacuna en fase experimental para ellos. Aparentemente, escuché en las últimas, China va a comenzar con los mayores de 5 años y Estados Unidos con Moderna para mayores de 10 años. Sí, hay que esperar. Pero hay que esperar, sí. Esperemos que llegue pronto de manera de que los niños también tengan la oportunidad. Se hablaba de que se iban a comenzar con los adolescentes para ir probando, incluso se entrevistaban algunos de ellos y decían que estaban contentos de poder participar en estas fases para poder compartir con familia y también con sus compañeros. Porque como estábamos hablando, o sea, los niños jóvenes y adolescentes tienen una capacidad de adaptación a los cambios que está generando esta pandemia, quizás mayor que la de los adultos y por lo tanto ellos quieren ser parte de la historia también y merecen ser parte de la historia. Sí, además vemos que ellos van creciendo y se van desarrollando, ellos van a tener un proceso que va a continuar con la pandemia o sin la pandemia, entonces también tenemos que entender eso y que los niños normalmente pueden ser muy inquietos porque quieren jugar y explorar y a veces eso puede generar angustia y ansiedad en los representantes. En los representantes, sí, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Fundamentalmente el confinamiento está dando efectos sobre la salud tanto mental como física, ¿no? En la salud mental, pues como lo mencionabas en tus cortos anteriores, podemos ver desde tristeza, depresión, ansiedad, irritabilidad, los niños con problemas deficitarios, pues es más complejo todavía porque no están acudiendo a las terapias. Entonces, los trastornos, digamos, los problemas sobre la salud mental de los niños está viéndose muy afectada y en particular también en los adolescentes. Sí. Los niños necesitan sociabilizar, necesitan correr, necesitan tener espacios para saltar, para brincar, para medir sus propios retos, ¿no? O sea, para poderse desarrollar. Porque como tú bien dices, o sea, la pandemia sigue, el desarrollo psicomotor y mental de los niños continúa, no podemos detenerlos. Entonces, ellos requieren de alguna manera de todo esto y por lo tanto tenemos que prepararnos para ese desconfinamiento de los niños que tanto lo necesitan. ¿Cómo se está llevando a cabo la consulta pediátrica en estos momentos? ¿Solamente se está atendiendo pacientes con emergencia? ¿Se utiliza la telemedicina? ¿Cómo se está haciendo con ellos? Comenzando la pandemia, comenzamos con el tema de la telemedicina
y la videollamada, exacto, para tratar de definir un poco la sintomatología del paciente, para evitar, como no estábamos vacunados los médicos, el personal de salud, entonces había mucho temor al tema, además que tampoco teníamos claro los pediatras el tema de los vectores de los niños, que si eran, sabes, ¿no? Entonces la consulta se manejaba mucho por telemedicina y la consulta de control de niños sanos, que es una de las grandes preocupaciones que vengo a tratar de hacer hincapié en que debemos retomar los pediatras. Ya es momento, ya estamos claros ya tenemos año y medio de esta pandemia, ya estamos un poco más claros de lo que es el COVID en los niños, de que podemos llevar esa consulta de control de niños sanos, porque hay que rescatarlas, porque los niños se están afectando muchísimo por el déficit de esta consulta, que es tan importante para la pesquisa y para de enfermedades que son más graves en los niños que el propio COVID, y para la vacunación. Entonces tenemos niños que los estamos limitando de la vacunación por el tema de la suspensión de las consultas de control de niños sanos regular, y por el temor a los padres a llevarlos a la consulta, porque evidentemente también hay un temor infundado en los padres. Mira, no lo voy a llevar a la clínica, no lo voy a llevar al hospital, no lo voy a llevar al ambulatorio porque hay COVID. Entonces el niño no es evaluado, no sabemos su desarrollo, no sabemos su peso, no sabemos absolutamente nada del niño. Yo tenía pacientes que tenían más de un año de no verlo, y un esquema de inmunizaciones con retrasos, ¿ok? ¿Qué produce eso? Bueno, que los hacemos más vulnerables a enfermedades que tienen una mayor tasa de mortalidad que el propio COVID. Entonces, a futuro, no muy lejano, vamos a tener un repunte de enfermedades que teníamos controladas, como el sarampión, la rubiola, la parotiditis, el propio neumococo, y vamos a tener unas tasas de mortalidad infantil por otras patologías más elevadas que las del propio COVID. Claro, por eso se busca también en estos momentos buscar la medicina preventiva para ayudar también a los niños. Por supuesto, tenemos que hacer un rescate de esa medicina. Justamente vamos a hablar sobre medicina preventiva y la consulta del paciente pediátrico sano en la próxima parte, cada cuánto tiempo se realiza, y además el esquema de inmunización para ellos, que no hay que detenerlo, como bien usted lo explica. Vamos a una pausa. La doctora Gabriela Gigli nos seguirá acompañando, médico pediatra. Recuerde las redes, @salud_gb y @DanielaJSalas. Ya regresamos con mucho más.